las fórmulas que recordamos del liceo a los descubrimientos más recientes, ¿entendemos realmente la importancia de la investigación científica? ¿Será que pasa por el mundo de los laboratorios? ¿Se trata de la carrera por una vacuna? ¿Por prolongar la vida? ¿Es la hora de la ciencia o llegamos un poco tarde? Henry Cohen y Rafael Radi. Bueno, ¿qué hay en el ADN de un científico? ¿Curiosidad? ¿Ansias de salvar el mundo, de trascender? ¿Qué hay? Rafa es el científico. Bueno, yo creo que hay mucha curiosidad, ganas de meterse en profundidad en el conocimiento, siempre ingresar a explorar áreas científicas es un largo camino, o sea que hay que estar dispuesto a transitar algo que sabemos que va a ser muy largo y que uno va creciendo en profundidad. Y en el camino, a medida que uno va haciendo pequeños descubrimientos, como que te reafirma ese interés, ese gusto, esa vocación y querés más. Y en ciencia siempre hablamos de las fronteras del conocimiento. El conocimiento se va expandiendo a medida que lo vamos generando como especie humana y a los que hacemos ciencia nos gusta estar muy cerca de esa frontera tratando de llegar a territorios desconocidos. Entonces, en cuanto a lo que es conocimiento, esa es como nuestra fuerza de tracción que nos lleva a avanzar hacia territorios desconocidos del conocimiento. Y vamos a ir por ahí en instantes nada más. Pero me llamó la atención, el científico es él, dice Cohen. Porque en la cabeza de la gente común finalmente, ¿qué se asocia a ciencia y qué no? Porque me crucé el otro día de casualidad con una tapa de la revista Times del 99, ¿no? Einstein, la persona más destacada del siglo XX. Perfecto. En la cabeza de los comunes, por supuesto me incluyo, sí, teoría de la relatividad, pero ¿qué tanto más hizo? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué hay en la cabeza de los comunes sobre lo que es ciencia y lo que no? Lo que pasa es que para mí como médico no puedo negar que la medicina es una ciencia. También está esa frase tan manida de que es ciencia y arte. Pero yo no entré a la medicina porque quería ser un científico, entré porque quería ser un médico, porque estaba motivado por los objetivos de la medicina, ¿verdad? Bueno, prevenir las enfermedades, tratar a los pacientes, disminuir el dolor, disminuir el sufrimiento, acompañarlos, evitar muertes prematuras, acompañarlos cuando las cosas no están tan bien, ¿verdad? Y eso es algo que roza más bien lo filosófico, ¿verdad? Y claro que tenemos que ser científicos y en el correr de esta seguramente linda charla que vamos a tener podremos hablar de esto, porque la medicina sigue verdaderamente parámetros científicos. Pero cuando con Rafael, que tenemos una larga amistad, yo siempre lo admiré por muchísimas cosas, pero una de ellas es porque yo a él lo considero científico. Él se despierta pensando en ciencia y seguramente se debe dormir pensando en ciencia. Sin embargo, nosotros en la medicina tenemos un encare un poco diferente. No es ni mejor ni peor, pero para mí él es el científico. Yo practico ciencia a través de la medicina. Me parece alguna diferencia que quizás tú puedas entender. Bien. ¿Cómo se manejan los ciegos en estas especialidades de ustedes? ¿Se sigue usando colgar premios y diplomas en los consultorios o en los laboratorios o ya no? Bueno, en los consultorios sí, en los laboratorios creo que menos. No. Yo tengo algunos en mi casa, pero tengo muchos que los tengo guardados, que nunca los puse en exposición. ¿Pero quién legitima la validez, llegue o no a un premio tangible, de los científicos, de los especialistas? ¿Son los pares? ¿Son las revistas especializadas, arbitradas? ¿Es la cantidad de papeles publicados? ¿Qué le da verdadera legitimación ante los pares? Bueno, hay una serie de indicadores de producción científica, de impacto de lo que uno hace. Eso, digamos, cuánto tus colegas te leen a nivel mundial, cuántos tus colegas citan tu trabajo como un trabajo de referencia, eso está todo medido. Los índices bibliométricos a nivel universal, todo el mundo sabe cuántas veces se citaron los trabajos de Henry Cohen, cuántas veces se citaron los trabajos de otros investigadores, en qué revista se publica, cuál es la calidad de esas revistas, y luego están los colectivos académicos que generan reconocimientos, en general a partir de descubrimientos fundamentales o de carreras científicas. O sea que el reconocimiento de los pares también es muy importante. Entonces, yo diría que hay varias formas bastante objetivas
para definir si la producción científica de alguien a lo largo del tiempo ha sido de valor o no. Eso está bastante estandarizado. Luego, por supuesto, que cuando se llega a premios como el Premio Nobel, otros así, sí. si lo recibe 1, 2 o 3, obviamente puede llegar a una lista larga de 20, 30 personas que son prácticamente indistinguibles entre sí. Y hay que elegir 1 o 2. Esto es como salir campeón del mundo. De pronto el que jugó la final es tan bueno como el que la ganó. Eso, bueno, finalmente hay que elegir a uno, pero hay muchas formas de medir eso. También sabemos cuánta producción ha tenido el Uruguay, sabemos cómo está evolucionando la producción científica del Uruguay en cantidad y en calidad, y debo decir que está evolucionando muy bien. Uruguay, los científicos uruguayos, todos nuestros jóvenes, los de mitad de carrera y los más veteranos, producen más y mejor y con más impacto a nivel mundial. El concepto sigue siendo parecido a cuando hace millones de años, ¿no? En cuarto del liceo me tocaba elegir orientación y entonces era humanístico, biológico, científico, pero científico te remitía a ingeniería, ¿no? Matemáticas. ¿Sigue siendo así o hay otro concepto? Imagínese que si usted hace millones de años, imagínense cuántos años hace que me pasó a mí. Supongo que hoy los chicos tienen muchas más opciones, muchas más posibilidades de elegir. En aquel momento teníamos solamente las carreras clásicas, tradicionales. Es cierto, había que ir entre lo biológico, lo literario, lo científico. Había cosas que cabalgaban entre la medicina, la química, que se podía ser científico y después ser medicina o lo que fuera. El tema de la vocación es algo intransferible. Son procesos personales, individuales, que uno va creándose a sí mismo y un buen día dice, bueno, lo que quiero hacer es esto, y después se dará cuenta si estuvo acertado o si se equivocó. ¿Usted cuándo supo? Yo supe que iba a hacer medicina, que yo por ahí por los 16, 17 años. ¿En qué circunstancia? Nada en particular, un proceso, hasta que un día dije, sí, lo que más me gusta es esto. Dudé mucho después, dudé durante los 3, 4 primeros años de carrera, fueron años bastante difíciles, ya estábamos en época de dictadura, de intervención. Claro. Pero la verdad que cuando me di cuenta que no me había equivocado fue cuando entré al hospital a aprender con pacientes, con médicos que me enseñaban cómo diagnosticar las enfermedades, cómo tratarlas, cómo relacionarme con los pacientes, cómo relacionarme con el personal que trabajaba allí, ¿verdad? Y ahí me di cuenta que no me había equivocado y que eso sería mi futuro, ¿verdad? Así que esa es mi experiencia. ¿Y usted, Radi, cuándo supo? Bueno, cuando estaba sobre el final del liceo, me gustaba esto del quehacer científico, me imaginaba... ¿Te regalaban los juegos de laboratorio? Sí, hacíamos... yo fui alumno muchos años... Están de moda ahora de nuevo, ¿sabes? Están de moda esos juegos. Están de moda. Alumno muchos años de un colegio cooperativo de Belvedere, San Francisco de Asís, de capuchinos, que había mucha actividad en la comunidad y hacíamos muchas actividades de extensión fuera de horario los fines de semana y teníamos profesores que íbamos a fábricas, veíamos obras civiles y en un subgrupo de nosotros nos alentó mucho a hacer carreras científicas y en el momento que yo iba a entrar a la universidad en el 81 no había programas de generación de doctores en ciencias. Uruguay tenía licenciaturas. Entonces ahí dije, bueno, voy a ir por el lado de medicina porque medicina tenía una tradición de ciencias, estaba Roberto Cardeiro Barcia, estaba la tradición de Clemente Estable y cuando entré a la facultad me empecé a interesar en los elementos más básicos de la carrera, la bioquímica, la fisiología y luego ya en el hospital, terminando la carrera de medicina, aparece el programa de desarrollo de ciencias básicas. Yo ya era grado 2, asistente del departamento de bioquímica y enganché y luego me fui a hacer el posgrado al exterior, el postdoctorado. Así como que fue un proceso en el que tuve un poco de suerte también, porque aparece el programa de ciencias básicas en el año 87, cuando yo estaba en séptimo de la carrera, entonces ahí fue un enganche muy, muy natural y muy lindo. Y bueno, la casa mía ha sido la Facultad de Medicina desde el año 81 hasta ahora. Bien. Hablábamos sobre, educación en términos generales. La pregunta apuntaba por el lado de si es posible que el aula sea un germinador, ¿no?, posible de científicos o es algo que requiere un proceso de madurez emocional de un estudiante para realmente planteárselo más a futuro. Hay vocaciones que se definen muy tempranamente y otras que requieren también de un profesor que te plante la semillita, ¿no? Ni hablar, siempre se necesita un ejemplo en la vida, alguien que le muestre el camino. Y cuando uno ve a un joven que tiene condiciones, trata de estimularlo para que sea eso. El chico tiene que traer algo de sí, pero también puede desarrollarlo si tiene la ayuda adecuada y alguien le muestra el camino.
porque los docentes lo que tenemos que hacer hoy es eso, mostrarles el camino. No tenemos que enseñarles qué pensar, sino cómo pensar, ¿verdad? Y tenemos que ayudarlos a aprender, tenemos que enseñarles a aprender, eso es algo muy importante. Y a nosotros como docentes de la facultad... ¿no? Con la mirada puesta sobre... Pero fíjese, Victoria, que a nosotros nadie nos enseñó a enseñar. Tenemos que aprender solos. Nos gusta una carrera, nos gusta la medicina, me gusta la gastroenterología, pero después uno tiene que procurarse aprender a enseñar y aprender a buscar esas personas que tienen que sustituirnos. La profesora Fossman, que fue una de mis maestras, decía siempre: mi objetivo como docente es que mis alumnos me superen. Bien, bien. Hablando de superaciones, en el mapa global, ¿no? ¿Quién va liderando las carreras del avance del conocimiento científico? ¿Qué país? Otrora eran los que patentaban. Yo no sé si China sigue siendo solo el gran monstruo que fabrica con patente ajena, si ese es el punto o por dónde pasa. Han habido grandes cambios en las últimas 4 décadas. De hecho, estuve repasando y revisando algunos de los datos y voy a comentar algunos cambios muy importantes que han ocurrido en estos últimos años. El gran líder de la ciencia mundial ha sido Estados Unidos, digamos, desde hace muchos años. Pero desde hace unos 15, 20 años empezaron a pasar algunas cosas que empiezan a cambiar ese panorama. Con la irrupción muy fuerte de la China, que en el año 2016, por primera vez, supera en cantidad de producción científica arbitrada a Estados Unidos. Arbitrada. Sí, ahí uno mira las curvas. Hace 15 años Estados Unidos representaba el 25% de la producción científica mundial y China el 10%. Y hoy China representa el 18% y Estados Unidos el 17%. Otros actores. Sobre fines de la década del 70, comienzos de los 80, es decir, cuando yo entré a facultad, lo digo porque es a lo largo de la vida académica de uno, el número 1 era Estados Unidos, el número 2 era el Reino Unido, el número 3 era la URSS. Ahora la URSS está Rusia, lo que es ahora, está en el lugar número 10. La China ni siquiera aparecía dentro de los 10 primeros. Estamos hablando en el año 80. Volvemos a la pregunta: ¿quién decide cuánto se invierte y cuánto no en ciencia? Si es una decisión de políticos, de gobiernos, de empresas. Cuando hice mi postdoctorado en Estados Unidos, al comienzo de la década de los 90, mis colegas postdoctorados eran muchos chinos, seguramente con salarios más bajos que los salarios de los que éramos latinoamericanos. Trabajaban en condiciones notoriamente peores que las que trabajábamos nosotros, los argentinos, los brasileros, los europeos, los chilenos, los uruguayos. Eran como la mano de obra barata del sistema científico norteamericano. Ese era el brain drain desde la China a Estados Unidos. Pero luego China, en la década de los 2000, genera un programa muy potente de brain gain y se trae a los mejores chinos, y no solo los chinos, sino se trae a norteamericanos, alemanes y uruguayos a trabajar con ellos. Entonces, a punto de partida de haber aprendido, uno podría pensar hasta que hubo realmente una política exterior científica muy fuerte diciendo: los mandamos 20, 30 años a aprender y después... Exacto. Y ahí uno mira las curvas y son impresionantes los cambios. Entonces, yo como editor de 2 revistas internacionales recibo cada vez más trabajos de grupos chinos y ahí hay de todo. Está lo muy malo, pero también está lo muy bueno. Hay que tener mucho cuidado, hay que saber analizar muy bien. Hablando de publicaciones, sí. ¿Es posible que, justo me crucé con una opinión de un científico en esto, pero puede ser solo una opinión, que el apuro por la pandemia, ¿no? Por encontrar una vacuna, por encontrar la explicación, por aventurar un desenlace posible, ha generado una gran publicación de papers, ¿no? Pero que en definitiva no todos de buena calidad y han perdido la validez muy prontamente ante la nueva publicación. ¿Es un riesgo que hay que asumir? Es un riesgo que hay que asumir porque tiene su lado bueno. A ver. El riesgo es el que usted decía, Victoria, que hoy llegan al conocimiento masivo una cantidad de trabajos, porque además
están libres en línea, Claro. que todavía no pasaron por la revisión por sus pares. Entonces esos todavía nosotros los miramos con cierto recelo, los que no pasaron por ese proceso, que para nosotros, médicos científicos, es imprescindible para creer que lo que vamos a leer es por lo menos serio. Después podremos juzgarlo nosotros. Pero el lado bueno es que hoy más que nunca la ciencia demuestra la importancia del compartir, de ser generoso, porque si no es imposible de pensar que una enfermedad que hace escasos 6 meses no se conocía en la faz de la Tierra, hoy tenga esta enorme cantidad de producción científica, que se haya avanzado bastante, aunque todavía no tenemos nada ideal ni cerca en tratamientos, y que en esta semana vi un tuit de un gran científico uruguayo que está ahora muy en este tema, que es Moratorio, que decía que en esta semana se empezaron a probar unas vacunas en China en personal militar. Eso nunca hubiéramos soñado en otras épocas. Hay enfermedades que tienen más de 35, 38 años que las conocemos, como el HIV, que todavía no tienen vacunas. Bueno, ¿me permite ahí hacer un paréntesis? Lo que usted quiera, la dueña de casa. Por un lado, me queda muy claro el punto que usted plantea, ¿no? Cómo la ciencia y la investigación tiene que tener el aspecto colaborativo, porque ya no es pensable seguramente el avance con el rostro de un hombre con bigotes, como pudo ser el siglo pasado, ¿no? La colaboración. No sé si hacia adentro de las comunidades académicas y científicas hay generosidad o hay codazos, eso lo podemos ver después. Pero a nivel internacional queda claro lo que usted plantea, ¿no? Pero a su vez me lleva a pensar algo que está instalado mucho en el imaginario de la gente común, insisto, ¿no? Y perdón por eso, pero soy común. Sin entrar en teorías conspirativas, están esos mitos de que, ya que usted menciona las enfermedades, ¿no? SIDA, cáncer, Alzheimer, que en los laboratorios está la cura, pero se retarda para poder seguir perpetuando o salvando la industria farmacéutica del tratamiento y no de la cura. ¿Qué hay de cierto en eso? Yo no soy muy proclive a las teorías conspiracionistas, sinceramente. Prefiero dedicar mi tiempo a pensar en cosas más constructivas. En este caso, a destacar la democratización de los conocimientos, que es una clave del avance científico, a destacar este asunto de que ya estemos pensando en qué es factible tener una vacuna para dominar esta enfermedad. Y la verdad que para mí, como igual no lo puedo demostrar, prefiero no meterme mucho en ese tema y ¿Radi más tiene tranquilo. opinión sobre eso? No, lo que digo es que desde el punto de vista tecnológico, Sí. hay capacidades para generar situaciones no deseadas y aberrantes. En el caso concreto... ¿La ética es una cuestión Claro, que hoy le importa? La ética es un elemento, la ética científica es un elemento. La ética en general, ¿no, verdad? La ética es una y la ética científica en particular es un elemento absolutamente central y donde nosotros, a nuestros discípulos y nuestros colaboradores, todo el tiempo, digamos, tenemos esos intercambios de cuáles son los ejes sobre los que hay que trabajar. ¿Todo vale? ¿Todo es avance de conocimiento? No, no todo vale. Hay asuntos que la única validación tiene que ser la validación social. Por ejemplo, el clonado humano es algo que técnicamente es posible hacer, pero desde el punto de vista ético no está resuelto. Ahí los científicos no nos podemos poner por adelante de la sociedad. Esa es mi opinión. ¿Ese es un consenso mundial? ¿Tiene consenso mundial un código de ética? Hay un consenso mundial. Nadie se anima a decir públicamente que está en contra de eso, porque sería muy incorrecto desde el punto de vista político. Pero un tema que se ha conversado mucho en nuestro país recientemente, que es el de la eutanasia. Sí. Cada uno tendrá su posición, a favor o en contra, pero lo importante es justamente que se discuta. Y lo que decía Rafael, que la sociedad opine como tal. Usted decía, yo soy una persona común, y nosotros también. Somos ciudadanos iguales, todos iguales, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y todos tenemos derecho a opinar en algunos temas en los cuales realmente son de interés general de la sociedad. Y esos temas, en esos temas la ética es una palabra en la cual tanto Rafael como yo son de la categoría de innegociables. Bien. Ahí tenemos asuntos también culturales. Occidente y Oriente, y algunos sectores de Oriente, no tenemos exactamente los mismos códigos deontológicos, por decirlo de alguna forma. Entonces, en este tema de la globalización también ahí hay que trabajar mucho. Entonces, en particular con la producción que viene desde China. Perdón, ¿cuál sería un código no compartido? Por ejemplo, avanzar hacia la clonación humana sin tener una autorización
a nivel gubernamental o una validación social. ¿Y qué me dicen de...? Porque algo que me llama la atención, ¿no? Se supone que incluso hasta los historiadores, lejos de la medicina o lejos de la ciencia concretamente, entienden, y han escrito bastante en los últimos tiempos a propósito del COVID, que bacterias y virus han tenido el poder de alterar el curso de la historia mucho más que un arma de guerra, ¿no? Y van desde las pestes que trajeron los conquistadores y así entran en América, a la gripe del 18 y la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, hoy el mundo gasta más en armamento o en medicina. Bueno, son los sinsentidos del mundo actual y que tenemos obligación justamente de discutirlo a nivel general en la sociedad, de que las generaciones que nos sigan tienen ese compromiso de intentar de cambiar, porque la verdad que mirándolo así superficialmente y un poquito más allá, no tiene mucho sentido. Pero que las enfermedades infecciosas vuelven a ser un problema cuando quizás hace algunos años estábamos mucho más preocupados en enfermedades no transmisibles, la diabetes, la hipertensión, los problemas cardíacos, la obesidad, etc. Y hoy volvemos a estar muy, pero muy preocupados por esta epidemia que estamos viviendo. Volvemos a estarlo por otra nueva mañana. Seguramente. Y ahí estará la inteligencia del ser humano. Demostrar una vez más que el ser humano es tan inteligente como creemos. Si nos preparamos adecuadamente para esperar esa nueva situación pandémica o epidémica, si aprendemos de esta lección o si no, o si volvemos a cometer los errores del pasado. Y ahí mucho de nuestro futuro, del futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, dependerá de las lecciones que el ser humano aprenda en este periodo. O sea, las condiciones para que surjan nuevos virus, inclusive zoonóticos, que salten interespecies y que generen nuevas epidemias, las condiciones persisten, porque para que no persistan tienen que haber cambios muy importantes en el funcionamiento de las ciudades, los mercados húmedos, temas ecológicos, la pérdida de biodiversidad es un gran problema, o sea que las condiciones están dadas para que vuelvan a ocurrir, lo que se agrava además con el fenómeno que tiene que ver con bacterias, no con virus, que es de resistencia antibiótica. Bueno, la resistencia antibiótica para el lado de las bacterias, la duda de la inmunización de rebaño para el lado del virus. Claro, ¿no? entonces que ahí... Hoy también con el tema de la vacuna, ¿qué tanto estamos dependiendo de esa vacuna al final? Es interesante porque en el año 75, en la bienvenida a la Universidad de Yale, el decano de medicina dijo, a partir de ahora las enfermedades infecciosas van a ser un tema del pasado. Porque estaban los antibióticos, se entendía mejor qué pasaba con los virus. Lo que pasa es que ha habido reemergencia de virosis y la resistencia a los antibióticos es algo que en aquel momento no se visualizaba que iba a tener la gravedad que tiene hoy. La industria farmacéutica no está pudiendo acompañar a la misma velocidad el desarrollo de nuevos antibióticos en contraposición a la resistencia de los que ya están. Claro. Entonces, bueno, te vas quedando... ¿Corremos de atrás siempre? Y un poco sí, un poco vas de atrás, un poco vas de atrás, y bueno, por eso se necesita un sistema de vigilancia epidemiológica tan importante en los países cada vez más fuertes, y por eso es importante sumarle a la capa de la medicina práctica, la medicina que está en la primera línea, la capa de las ciencias médicas en contacto con el mundo para poder llegar lo antes posible a los nuevos tratamientos. Y de hecho, la gente que desarrolló entre Facultad de Ciencias y el Instituto Pasteur el test virológico, lo hicieron tan rápido por todas sus redes internacionales. Si no hubiésemos tenido nuestros colegas en el exterior cooperando con nosotros, nos hubiese costado mucho más. O sea que Uruguay tiene ahora una red internacional de colaboradores que apoyando a los locales nos nutrimos con lo que pasa en el mundo, y eso es fundamental. Y que de hecho ha recibido mucho elogio también el Uruguay, ¿no? En cuanto al manejo de la pandemia. Citaban recién lo que dijo alguien en Yale. Yo no sé si lo dijo o no lo dijo al final, Galileo, ¿no? Ante el tribunal de los cardenales de la Inquisición. Él pur si mueve, ¿no? Cuando fue condenado por sus teorías heréticas sobre la rotación de la Tierra, pero él, si bien confiesa, da marcha atrás, manda el pur si mueve. Ciencia y fe es un tema laudado porque hace muy poco también el episodio con Ratzinger y la Sapienza, la Universidad en Europa, donde
no quieren que asista en nombre de la laicidad de la ciencia. ¿Está laudado ese tema? Yo creo que no está laudado y no va a estar laudado, y está bueno que no esté laudado, porque está el respeto del ser humano. Yo respeto tanto al científico que tiene fe como al que no la tiene. Y entonces a mí es un tema que me parece bien que se discuta, que los filósofos sigan escribiendo sobre esto, pero lo que mejor me parece es seguir respetando a mis congéneres, a mis compañeros, a mis colegas, y que piensen y que ellos me respeten a mí. Porque en algunos caminos con la ética, ¿no?, podría llegar a cruzarse. Usted citaba la eutanasia. Bueno, puede tener los objetores de conciencia. Por supuesto que alguien que tiene una profunda fe católica, seguramente, por más que sea científico, va a estar en contra de la eutanasia. Y él manifestará sus argumentos y nosotros los nuestros. Y así se avanza en la vida y en la ciencia. A mí no me preocupa eso. ¿El mundo cambió más en los últimos 30 años o es más lo que va a cambiar en los próximos? Bueno, soy lo suficientemente veterano para contestar esa pregunta. En gastroenterología yo viví más que 30 años de los últimos y puedo asegurar que cambiaron las cosas a un ritmo increíble. Parecen algunas cosas de ciencia ficción y si me permiten, entonces yo voy a hablar de 3 cosas. El diagnóstico, el tratamiento y la prevención, que son las cosas que más nos afligen a los médicos. En el diagnóstico, hace un tiempo yo también leí una revista que decía "The future is wireless", el futuro es sin cables. Y vaya que pasó. Hoy en gastroenterología diagnosticamos muchas cosas sin cables. Una cosa maravillosa que se descubrió en Israel hace ya como 25 años probablemente, es la cápsula endoscópica. Una persona se traga una cápsula que saca fotos y permite ver sobre todo los 7 metros de intestino delgado que de otra manera lo teníamos totalmente oculto. Y en Uruguay tenemos mucha experiencia en eso. Esa técnica en Uruguay se desarrolló en la Cátedra de Gastroenterología del Hospital de Clínica, de la Facultad de Medicina, y su actual jefa, la profesora Olano, tiene una experiencia que a nivel regional es extraordinaria, seguramente ya de haber pasado los 700 estudios. Eso es uno de los grandes adelantos. La endoscopía ha progresado en forma maravillosa, tanto en lo diagnóstico como en lo terapéutico. Tenemos conocimientos que cuando yo empecé ni se hablaba. La microbiota intestinal, que la conocíamos como la flora intestinal, hoy sabemos que en el intestino grueso, en el colon, tenemos más de 100 trillones de bacterias. También tenemos virus y hongos, pero lo que más sabemos es de las bacterias. Y sabemos que si esas bacterias funcionan bien, todo va a andar bien en el organismo. Y que está bien que estén ahí. Está perfecto. Porque genera como ese pánico de qué hay adentro de mi cuerpo, ¿no? Es lo que tiene que haber, bacterias y hongos y virus. Pero cuando esas bacterias empiezan a desequilibrarse, se produce una enfermedad no solo en el tubo digestivo, sino también fuera. Alzheimer, Parkinson, obesidad, alergias y un sinnúmero así de enfermedades. Eso lo hemos visto desarrollarse en los últimos años. Todavía no tenemos, y esto es muy importante aclararlo para gente que ve, técnicas diagnósticas que nos permitan aplicarlo para la vida cotidiana, para decir este paciente tiene esta enfermedad y la vamos a poder tratar. Pero seguramente en el futuro, usted hablaba del futuro. ¿Y eso que va más por el ojo clínico o por el desarrollo de la inteligencia artificial? Bueno, ese es otro tema que deberíamos abordarlo, pero si me da un ratito sigo con esto cómo no. Y después entramos a lo otro. Vamos a llegar con un trozo de materia a poder decir si una persona tiene una susceptibilidad a determinadas enfermedades e impedir que ellas se desarrollen o tratarlas, pero todavía no. Sí hemos avanzado algo en los tratamientos, porque podemos modificar la microbiota intestinal de diferentes maneras, con dieta, con probióticos, con antibióticos, con trasplante de materias, pero todavía no terminamos. Otras cosas que vi avanzar en estos 30 años, que probablemente Rafael lo haya visto, son técnicas no invasivas para el diagnóstico de enfermedades, que a veces las descuidamos porque no matan, pero alteran la calidad de vida, son los trastornos funcionales digestivos. Y tenemos técnicas de aire expirado que permiten diagnosticar intolerancias alimentarias, diferenciar formas de intestino irritable, ver si un paciente tiene una bacteria en el estómago que se llama Helicobacter pylori, que produce gastritis, úlceras, cáncer, ¿verdad? Y hacer lo que haya que hacer en esos pacientes una vez diagnosticados. Tenemos un sinnúmero de avances en la etapa de diagnóstico, pero también de tratamiento. Hoy tratamos la hepatitis C con 95% de éxito solo por vía oral. Hasta hace pocos años, con suerte, teníamos la mitad de éxitos y con muchos efectos secundarios.
Hoy tenemos alternativas terapéuticas para pacientes con enfermedad de Crohn, con colitis ulcerosa, con medicamentos biológicos, que son una herramienta para millones de personas en el planeta, que permiten no curar, lamentablemente aún, pero sí mejorar la calidad de vida y extender la vida. Sobre todos estos avances desde su especialidad y las que seguramente nos contará el científico. Después también un tema interesante son las inequidades al acceso de todo ese avance del conocimiento, ¿no? No solo desde la geopolítica, también pensando en el mundo entero, sino desde lo nacional. El famoso dicho, ¿no?, de la salud para pobres, para ricos, quiénes acceden primero, quiénes al final. Y desde la ciencia, en términos generales. Porque uno en la medicina hay cosas que advierte tangibles, sí. Todos podemos ver, no sé, que la operación de bisturí pasó a la laparoscópica, ¿no? Pero hay mucho más, ya lo explicaba el doctor. Bueno, desde la ciencia, genoma humano. Exacto. ¿Qué es el alcance de eso? Bueno, es interesante lo que decía Henry en cuanto a nuestras formaciones, porque los dos nos formamos en la Facultad de Medicina. Somos los dos doctores en medicina. Pero mientras Henry continúa una especialidad clínica, que es la gastroenterología, yo hice una especialización en ciencias biológicas, en particular en bioquímica. O sea que los dos hacemos medicina, pero desde lugares diferentes. Obviamente es notorio que Henry trabaja mucho sobre los pacientes, diagnóstico y tratamiento. Lo nuestro tiene más que ver con entender mejor cómo se producen las enfermedades y cómo desarrollar nuevas terapéuticas. Entonces es lo que son las ciencias biomédicas. Entonces, en ese sentido, lo que tú decís, cuando hace 20 años se resuelve por primera vez el genoma humano, ahí la humanidad y la medicina da un gran salto desde la ciencia a lo que es el entendimiento del proceso salud-enfermedad. Lograr decodificar, poder leer todo nuestro material genético, de la primera letra hasta la última. Obviamente hay microheterogeneidades en cada uno de nosotros, por eso todos somos diferentes, pero la lectura prácticamente está completa y luego los procedimientos de secuenciación. Hoy se habla mucho de secuenciación del virus, sí, no del SARS-CoV-2. Pero también tengo entendido que se logró la secuencia, pero no se tiene todavía claro qué parte hace qué. Bueno, por eso, es decir, la secuencia se determinó al comienzo de año en Wuhan, pero las secuencias que están determinando nuestros propios investigadores en Uruguay ya muestran que hay cambios con respecto a aquel. Entonces, el entender el genoma humano nos provee de una cantidad de información que ha tenido y tendrá muchos impactos en los tratamientos y en la prevención, desde terapias génicas hasta la identificación de posibles factores de riesgo para el desarrollo de ciertas enfermedades. Y ahí tenemos un conjunto de asuntos que la medicina no ha resuelto totalmente, pero donde se ha avanzado mucho, en el tema de cáncer, los oncogenes. Hasta hace unos años muchos tipos de cánceres eran básicamente mortales y una persona tenía una expectativa de vida de 8, 9, 10 meses. Ahora se ha logrado identificar una cantidad de procesos y desarrollos farmacológicos y terapéuticos racionales a partir de ese conocimiento científico que permite que ahora un cáncer se pueda curar o la expectativa de vida se pueda extender muchos años. Y eso ha sido un cambio que ha ocurrido en los últimos 10, 15 años y que van a seguir ocurriendo y que van a poder seguir resolviendo bien. Llegó la colección Fugaz Anir y se van volando. Podés llevar un sofá como este por 27.880 pesos hasta en 12 cuotas sin recargo. Elegí el color y tamaño ideal para vos antes que se agoten. Elegí el tuyo en nier.com.uy. Kevlar, High Urban Security. Think it well. Kevlar, inteligencia artificial en seguridad. ¿Qué tanto la ciencia tropieza con los grandes descubrimientos, ¿no? Newton ve caer la manzana y llega a la teoría de la gravitación universal. Bueno, ¿qué tanto hay de tropezar con algo o qué tanto de ir en búsqueda concreta de algo? Bueno, ahí depende mucho de las personas. El ojo atento a la serendipia, Sí, exacto. ¿verdad? El descubrimiento que se realiza en forma casi casual, pero que entonces uno dice, bueno, pero acá ¿qué hay? Eso lo hace el investigador avesado,
el investigador creativo y no lo hacen muchos. Realmente el poder ver algo donde uno no lo estaba yendo a buscar no le ocurre a todos los científicos. La verdad que el proceso científico en los últimos años y a punto de partida de las tecnologías muchas veces se ha vuelto muy parametrizado, hasta protocolizado en algún sentido. Claro. Pero aquella ciencia que más nos gusta a nosotros y que compartimos con Henry, que es la ciencia dirigida por la curiosidad, el descubrimiento con el ojo atento y con el ojo curioso, es el que muchas veces lleva al cambio cualitativo. Y la serendipia es parte de eso. Uno plantea una hipótesis, la testea, trata de ver que la hipótesis se comprueba o no, pero si en el camino surge algo, uno lo puede descartar y decir, esto no me interesa, sigo por acá, o decir, ¿esto no será realmente otro ángulo que no pensamos? Entonces a veces, y bueno, eso tiene que ver con el oficio del científico. Es imposible planificarlo. Muchos descubrimientos mayores de la medicina han sido con el ojo atento. O el ojo dormido. El otro día leí increíblemente que desde la tabla periódica, ¿no?, del ruso Mendeleev el tema de los neurotransmisores de Otto Loewi, el alemán, fueron en sueños mientras dormían. También, bueno, el eso? proceso de pensamiento, un poco lo que decía Henry, de irse a dormir con el pensamiento, nos ha pasado montones de veces en nuestra vida de despertarnos de madrugada diciendo, va por acá. Eso es así. Una linda anécdota. Yo tenía una maestra, una profesora en el liceo francés que se llamaba Madame Benatti, que decía, cuando no les salga un problema de matemática, váyanse a dormir. Seguramente cuando se despiertan tienen la solución. Entonces, y esto hace unos cuantos, 50 años y más. Bueno, el sueño hoy se identifica como un gran organizador del cerebro, ¿no, verdad? El sueño saludable, el sueño bien realizado, y tenemos muchos expertos que trabajan en sueño en el Uruguay, en la Facultad de Medicina y en otros institutos. El sueño bien organizado permite restablecer circuitos neuronales, mejorar la calidad de los pensamientos, y en ese proceso, obviamente, que durante el sueño seguimos creando. Y eso hace que muchas veces sí, nos despertemos a las 3 de la mañana. Para mí una hora muy particular son las 3 menos cuarto. Ahí es cuando, si hay algo nuevo, me despierto, pero me despierto en forma total, al punto que ya he decidido a lo largo de mi vida que bajo a trabajar y a estudiar, porque ya no me voy a poder volver a dormir. Y eso tiene que ver con... Su sueño no parece demasiado adecuado. Bueno, no me pasa todas las semanas, pero sí me pasa algunas veces por año. Y cuando pasa 3 eso... menos cuarto, menos mal que no a las 3, porque las 3 está vinculada al horario de los espíritus y otras 3 cosas, menos ¿no? cuarto. Y ahí... Se adelantan los espíritus. Y ahí generalmente surgen un par de horas de buena producción Pero científica. Rafael, si me permitís agregar, mirándolo del otro lado del mostrador, el que no consigue dormir adecuadamente es mucho más proclive a enfermedades. Hoy un buen clínico no puede olvidarse de interrogar cómo duerme el paciente. De la persona, mira. Porque hay una repercusión de los dos lados. Mal sueño, más enfermedades, peor sueño. Y eso realmente es fundamental y hay que saber preguntarlo y corregirlo. Bien. ¿Cuánto realmente, capaz que no es simpática la forma de preguntarlo, pero de pronto todos estamos mirando la ciencia, de pronto a todos nos importan estas cuestiones? ¿No pudo tener mejor sponsor que la pandemia? Bueno, creo que una de las lecciones más grandes de esta pandemia justamente tiene que ver con el rol que un sistema científico cumple en un país, ¿no, verdad? Esto fue casi como ¿Un cachetazo? Como un cachetazo a la realidad, diciendo las prioridades, algunas de las prioridades van por acá. ¿Es pecado olvidarse de la ciencia que se paga? Ha sido un proceso largo en Uruguay. En Uruguay el desarrollo de la ciencia moderna uruguaya, es decir, desde el año 86, 87 a la fecha, ya van 33, 34 años. Hay una ciencia previo a eso, pero diría el desarrollo de la ciencia moderna nacional a partir del Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, el PDCIVA, la construcción de la Facultad de Ciencias, los programas de financiación del CONICYT, luego la ANI, el Sistema Nacional de Investigadores, la Academia de Ciencias. Todo ese proceso, que son más de 3 décadas, fue un proceso de avance permanente, pero no libre de grandes dificultades, donde permanentemente hubo que convencer al mundo de la política, y hemos tratado también de generar una validación social, pero ha sido un proceso muy trabajoso, muy lento y con varias idas y vueltas. Hoy, de alguna forma, la situación genera ese fenómeno de validación social por la vía de los hechos. Exacto. Ahora, ¿es propio de Uruguay eso? Porque yo pensaba, bueno, ¿quién pauta o decide la agenda
de la investigación en ciencias en general, medicina, son los propios médicos y científicos, son los empresarios, son los dueños de grandes laboratorios, son los políticos? Bueno, de toda crisis dicen que surgen oportunidades. Sí. Esta crisis es demasiado dura, demasiado grande, y si no aprendemos, realmente el ser humano demostrará que no es tan inteligente como parece ser. De esta crisis tenemos que aprender. En Uruguay particularmente, yo ya creo que un ganador es la ciencia, los científicos, los jóvenes científicos, la gente que se formó en todos esos programas que decía Rafael en estos 30 años, que ha tenido oportunidad de salir del país, de aprovechar, y salió del país porque gente como Rafael los impulsó, le mostró el camino, y mucho más, por supuesto, porque ahora tenemos las grandes figuras de la Universidad de la República, antes que nada, el gran formador de científicos en el país, el Instituto Pasteur, el INIA, el Clemente Estable, y otros seguramente institutos, que también los hay del lado privado. De hecho, a nosotros en el grupo asesor científico honorario nos acompaña el profesor Paganini, que si bien se formó en la Universidad de la República y luego trabajó en el exterior, hoy trabaja para una universidad privada. No hay que dejar nada fuera. El asunto es el avance de la ciencia para que el país sea mejor, para que cada uno de los ciudadanos sea mejor. Pero no me responden la pregunta. En cuanto a la agenda... Sí, ¿quién la marca? Y también me acuerdo que le debo una de la inteligencia artificial. Sí, cuando usted quiera se la pago, porque me gusta de verla y menos a usted. No, pero hay cuotas, vamos financiando. Bueno, está bien. perfecto. La agenda la van a marcar muchos. La política nacional sería bueno que hubiera un ámbito de relacionamiento permanente entre los gobiernos, el Estado y diferentes ramas o diferentes representantes de la ciencia. Por ejemplo, en este momento, Rafael, como presidente de la Academia de Ciencia, yo fui presidente de la Academia de Medicina hasta el último periodo, tenemos oportunidad de dialogar con diferentes áreas del gobierno y mostrarles por qué es importante la ciencia mucho más allá de este momento ocasional y conseguir que realmente se siga tomando muy en serio el tema del desarrollo científico, que para Uruguay va a ser una inversión fabulosa. ¿Supone además una inversión fabulosa? Seguramente al lado de los réditos que va a sacar no es fabulosa. Países pequeños también en territorio, pero mayores que nosotros en población, como Israel, dedica el 4% de su PBI a ciencias y todos sabemos los adelantos magníficos que han hecho. En Europa casi ningún país está por debajo del 2% y acá seguimos con un modesto cercano al 0,4%, que yo creo que va a mejorar. Hay compromisos que se han hecho públicos del Gobierno Nacional de que lo va a mejorar en su momento, no dijeron cuándo. Y también hay actores privados. Y los actores privados no solo pueden influir en marcar la agenda, como usted decía de los laboratorios, sí, pero sino que tienen que colaborar para que existan fondos dedicados a la investigación científica. No son espectadores que se van a aprovechar solamente de lo que produzcan los científicos porque tienen ideas o porque tienen respaldo de sus instituciones. Tienen que estar activamente colaborando en esto. Este es mi punto de vista como médico y como ciudadano. Seguramente Rafael debe tener otro mucho más profundo que este. No, es decir, a ver, la tradición científica de Uruguay es muy joven. Si uno piensa que la Academia de Ciencias, por ejemplo, del Reino Unido, de Inglaterra, la fundó Newton hace más de 350 años y con nuestra Academia de Ciencias tiene 10 años, uno visualiza que realmente en la trama de la sociedad es muy joven la ciencia. Bien. La institucionalidad es algo importante. Es decir, cómo llega la ciencia a los niveles de toma de decisiones. Y en ese sentido Uruguay todavía no tiene una institucionalidad del todo definida, no hay un Ministerio de Ciencia, se ha oscilado en modelos. Nosotros hemos postulado desde el ámbito académico que la ciencia tiene que tener una representatividad al máximo nivel del Poder Ejecutivo, que esté en la mesa del Consejo de Ministros, que pueda dar su opinión y que pueda generar acciones transversales a todos los ministerios, a todos los niveles de actividad nacional, ¿verdad? Entonces ahí eso es un aspecto muy importante, es un deber que como país tenemos que resolver y la agenda se construye entre todos porque
El sector científico tiene que participar, el mundo de la política, el mundo de la producción. ¿Y con qué criterio de prioridades? Porque, a ver, inversión en ciencia va desde la fabricación de un remedio, un cosmético, investigación y un misil, ¿no? O sea, todo eso es avance del conocimiento. Claro, ahí hay una plataforma de formación de recursos humanos que es esencial. Los programas de ciencias básicas son fundamentales porque son como la base de todo. Y a partir de ahí, bueno, tienen que haber herramientas que en el Uruguay ya las hay. Lo que pasa es que como el nivel de financiación nacional es muy bajo, los proyectos son chiquitos, son de poca inversión, de poco tiempo de duración. Es como que no hemos logrado tener 4, 5, 6 megaproyectos nacionales a 10, 15 años de desarrollo científico. O sea que hoy el hecho de que uno vea que liceales uruguayos llegan a la NASA porque ganaron un concurso que nos llena de orgullo, tampoco es lineal con pensar que en cualquier momento sale un científico uruguayo premio Nobel. No, porque en realidad... Te voy a interrumpir, Rafael, perdóname. Porque él lo va a decir porque es muy modesto. Yo voy a decir algo, ya que pregunta el premio Nobel, no te enojes. Seguramente usted conoce a la gran periodista científica Cristina Canoura, sí, que el año pasado la Academia de Medicina con mucha justicia homenajeó por su trayectoria. Ella escribió un libro que, si mal no recuerdo, se llama Los Invencibles. Y tenía un capítulo, Rafael, que se llama El Premio Nobel Criollo. Y usted adivinó ya de quién hablaba, ¿no? Hablaba de Rafael Radi. Pero no solo eso. Rafael es uno de los pocos científicos que por lo menos yo conozco que tiene el privilegio de ser una de las personas que puede candidatear a futuros premios Nobel de Medicina nombrados por la Academia de Suecia. Y es más, Rafael, una vez me contaste que tú te ganaste un premio Discovery Award, el premio al descubrimiento. Resfrío, malestar, congestión nasal, decaimiento. Tómate un Biogrip a tiempo. Pioneros en el desarrollo de completas fórmulas antigripales que alivian todos los síntomas de la gripe. Calma el dolor, baja la fiebre, reanima y descongestiona. Biogrip y chao gripe. ¿Se puede decir o aventurar una cura para el Alzheimer, una cura para el cáncer, una cura para algunas enfermedades que hoy son consideradas al margen, ¿no? Crónicas? ¿Hay fechas? No hay fechas. Justamente una de las características de la medicina es que no podemos decir fechas. Tenemos que trabajar. Él hablaba del conocimiento del genoma hace 20 años. Hoy en el microbioma estamos, como en ese momento, con el genoma. Y sin embargo, dentro de 20 años, si tenemos la suerte de tener este programa de vuelta, muy optimista de mi parte, vamos a poder contarle, quizá, tal vez, que muchas enfermedades se pudieron determinar cuánto de verdad tenían relación con esa alteración en el microbioma, cómo lo modificamos para evitarlas o para curarlas. ¿Se van a curar? Sí, es una cuestión de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Yo no sé si Rafael se anima un poco más. Pero espere, antes de volver a Radi, concreto con enfermedades, con medicina puntualmente, el acceso. Usted hablaba de la democratización del conocimiento, bien, que también es un dolor de cabeza, ¿no? Porque hay que remitirse siempre a lo que está arbitrado y no a Google en general. Pero el acceso a la medicina, a los remedios, a la información, esas inequidades, ¿van a profundizarse en un futuro o pueden salvarse en un futuro? Nosotros trabajamos mucho desde la Facultad de Medicina, los dos, y muchísima gente, para evitar esas inequidades. Primero en el conocimiento y segundo en la aplicación de la medicina, las técnicas diagnósticas, terapéuticas, y creemos que todo ciudadano uruguayo tiene derecho a las mismas posibilidades de diagnosticarse y de curarse de las enfermedades. Que estamos todavía bastante lejos de eso es cierto, pero que no podemos claudicar en ese intento también es cierto.
Nosotros trabajamos con un Hay grupo salud para importante. pobres y salud para ricos, queda horrible plantearlo, pero está muy instalado en el imaginario. Hay cosas que pueden acceder más los ricos que los pobres, pero Uruguay es bastante igualitario en el acceso a la medicina. Puede haber una medicina también de Montevideo y otra del interior. Sí. ¿Verdad? Nosotros trabajamos mucho para evitar eso, tenemos proyectos, un proyecto muy exitoso para democratizar el acceso a la atención médica en el interior, para demonopolizar los conocimientos para el personal de salud que trabaja en áreas alejadas de la capital. Y avanzamos hacia eso sabiendo que ese es nuestro objetivo y que va a costar llegar, sí, pero no claudicamos. Pero está planteado el objetivo. Sin ninguna duda. No es algo que no sea o no se ocupe ni la medicina. Es prioridad. Yo creo que una de las buenas enseñanzas que nos está dejando la epidemia es que el sistema sanitario uruguayo respondió a todos los niveles y llegó a todo el país. Porque llegó a los residenciales y se atacó. Llegó al Vilar de Bo y se atacó. Llegó a Rivera y 33 y se atacó. También llegó a las clases altas y se atacó. Sí, empezó. Empezó, por los que viajaban. Realmente, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lo que digo es que ningún uruguayo o uruguaya hoy sufriría de esta patología sin tener la mejor atención. El paciente que desafortunadamente tenga que llegar al CTI, hoy en Uruguay va a recibir de nuestros colegas CTIstas, por cierto, una especialidad de alto nivel en Uruguay, la misma atención, sea de donde venga, y sea un paciente de ACE, sea el paciente de una mutualista o sea un paciente de un seguro privado. Esa fortaleza que tiene el Uruguay es parte del éxito en el control de la epidemia. Porque acá nadie se quedó en su casa con síntomas sin poder tomar el teléfono, avisar que fuera diagnosticado, aislado y los mismos sus contactos. O sea que parte del éxito de la estrategia Uruguay fue que el sistema de salud llegó a todos los lugares, hasta los más recónditos, y de esa forma cada caso fue identificado, aislados los contactos. Entonces eso habla bien de la respuesta sanitaria nacional. Creo que la capa de ciencia que se le agregó reforzó esas posibilidades, sobre todo porque la capa sanitaria tiene que actuar ya y la capa de ciencia de alguna forma tiene un poco más de tiempo para reflexionar. Y también la política nacional le dio la derecha a este proceso. Exacto. Entonces esperemos que esto se transforme en un quehacer para el futuro de otros asuntos de interés Esperemos nacional. que no pierda la oportunidad de aprovechar esta ola de buen marketing, ¿no?, que está teniendo la ciencia en general en nuestro país. Bueno, en el mundo, pero sobre todo también en nuestro país. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Muchas gracias. Espero que les haya parecido, bueno, interesante como para que la gente también, yo insisto con lo de la gente común en diferencia a lo que son sus mentes, ¿no?, especializadas y demás. Pero que deje insumo para pensar. Muchas gracias. Se puede llegar. Él me iba a matar, capaz, por contar esto, pero él me lo contaste hace 2 o 3 años. Pero es verdad, ¿no? Fue impactante. Y por eso yo te quería terminar ese cuento para que la gente creyera que de verdad podemos tener un premio Nobel.